Actual ministra de la Mujer, Carmen Omonte, ¿es una crisis ya superada? No, yo creo que el tema está siendo explicado por ella. Yo creo que aquí hay que mirar el caso de la ministra Carmen Omonte en distintas perspectivas. La primera perspectiva es que nunca hubo ocultamiento. La segunda perspectiva es que en relación al Poder Ejecutivo, ella entra al Poder Ejecutivo con una situación que es previa, en cuyo caso ahí no hay una incompatibilidad en relación al Ejecutivo. Aquellas cosas que puedan haber ocurrido en relación a su puesto como Congreso, ella las está explicando debidamente. Y la consecuencia de una eventual incompatibilidad contenida en la ley está en la misma ley, no es una consecuencia política. La ley minera es muy clara en señalar qué ocurre que ella en vaya un caso de a salir este del tipo. gabinete a raíz de estas circunstancias? Es que yo creo que la decisión sobre si sale o se queda es una decisión finalmente del presidente, en esa no intervenimos Eso los ministros, todos los casos, ¿no? En todos los respecto casos, de todos ¿no? los ministros, digamos, es una verdad. No quiero plantear hipótesis, pero es evidente que esta situación la ha puesto en una situación incómoda, que esta circunstancia la ha puesto en una situación incómoda, que eventualmente puede desembocar en su salida del gabinete. Habida cuenta sobre todo que ustedes el 24 de marzo van a ir al Congreso a pedir confianza, y si hay alguna circunstancia pues que no le genera confianza a la mayoría de la representación nacional, ese es un problema, ¿no? Sí, pero como dijo ella está, creo que la frase que utilizó, estoy en manos del presidente, es el presidente, con el presidente del Consejo de Ministros el que toma esa decisión. Ahí sí, en ese caso no me toca a mí ni siquiera plantear una hipótesis. Yo creo que ella está explicando con las explicaciones que ella ha dado hasta el momento. Yo, como te digo, para efectos del Ejecutivo estamos hablando de una situación preexistente, una situación previa que no le genera en relación al Ejecutivo una incompatibilidad, además más aún si ella señala que va a ceder estas acciones. Además, en este caso específico que no conozco a fondo, conozco lo que ella señala, parece que hay una situación de gananciales fruto de una relación que luego llevó a un divorcio. Con separación de bienes, el matrimonio, no, entonces no sé si es gananciales o separación de patrimonio, pero hay una relación de matrimonial que luego concluyó. Pero por otro lado, las consecuencias jurídicas contenidas en la ley minera respecto a esta supuesta incompatibilidad no son consecuencias políticas, son consecuencias jurídicas que hablan de eventualmente una nulidad de la concesión. Están 2 o 3 artículos más abajo. Ya las decisiones políticas son decisiones que toma el presidente. Claro, ¿no? Yo iba sobre todo a esto último, eso no quiere decir que no haya una consecuencia política. Además, el hecho, ayer en otro programa, uno de los invitados reflexionaba sobre el hecho de que ella haya ofrecido donar estas concesiones mineras. Si en efecto no existiera problema alguno con las concesiones que tiene, ¿por qué las dona? ¿No es el hecho de donarlas una admisión de que efectivamente el problema existe? Es que mira, Mario, ¿recuerdan ustedes el caso del ministro Cayó? No, el caso del ministro Cayó era accionista de una empresa. Y hay muchos otros casos. El tema de las incompatibilidades en función a los puestos públicos tiene muchas sutilezas y muchas muy difíciles de cumplir. Incluso el hecho de estas cuestiones vinculadas a consanguinidad y afinidad, 4º grado de consanguinidad y 4º grado de afinidad, si uno lo hiciese en estricto no tendrías a nadie trabajando en el Estado. Yo creo que en algún momento eso tiene que ser revisado. Pero en todo caso, en el caso específico de minería, esta no es una incompatibilidad que está contenida en leyes sobre ejercicios de puestos públicos. Es una incompatibilidad contenida en una ley minera, cuya consecuencia jurídica está en la misma ley, que habla, como te digo, 2 artículos más abajo, donde dice quién no puede ejercer la actividad minera, sobre la declaración de nulidad de la concesión. En consecuencia, el hecho que uno pueda incurrir en una incompatibilidad, que en todo caso, de manera específica, uno no lo debe ver necesariamente como que eso está significando un conflicto de intereses para el ejercicio de un cargo, debe aplicársele la consecuencia jurídica contenida en la ley. Esto no necesariamente debe tener una consecuencia política vinculada a una vacancia. En todo caso, esta es mi opinión, porque la decisión final es la posición del presidente. Estamos preguntando. Efectivamente, hay un nivel legal, hay un nivel político, así como en el Congreso hay cosas que está viendo la Comisión de Ética que podría no tener una consecuencia legal, pero sí una consecuencia política. La posición de accionistas de empresas es una posición bien sutil, porque la posición de accionista no necesariamente te lleva a un poder de decisión. El poder de decisión, los accionistas se reúnen en asambleas generales, el poder de decisión está en los directorios. Una cosa que uno sí hace siempre es renunciar a todos los directorios. Ella no estaba en directorio. Ella no está en el directorio. ¿No? Bueno, usted me ha dicho que la permanencia o no de un ministro en el gabinete está en última instancia en manos el presidente y el presidente del Consejo de Ministros. Como correcto. decía, una verdad en sí misma. ¿Es eso lo que ocurrió con el saliente premier Villanueva? ¿No fue la contradicción de la primera dama y luego el hecho de que saliese el ministro de Economía en televisión también a desmentirlo, lo que puso al ministro en una situación? En realidad él ya había renunciado ese día a las 6 de la tarde, pero eso de ahí no era de dominio público.
dicho lo que dijo el ministro Castilla, ¿habría podido quedarse en el gabinete el premier Villanueva? A ver, vamos al dato objetivo. El dato objetivo planteado por el ex premier César Villanueva, a quien yo le tengo mucho aprecio y saludo, es que él renunció. Y él le plantea una renuncia al presidente y el presidente puede decirte, no, te acepto la renuncia. Y la responsabilidad política de un ministro es hasta que a uno no le acepten la renuncia, tiene que seguir ejerciendo el cargo. Entonces el dato político es que hay una renuncia fruto de lo que el ex primer Villanueva pueda considerar como que fueron las razones que lo llevaron a la renuncia, pero hay una renuncia y una decisión del presidente. Sí. La decisión sobre la permanencia de los ministros es del presidente de la República y siempre lo va a hacer, sea cual fuere el factor que está alrededor de la renuncia, pero la decisión final es del presidente de la República. Se lo pongo así. Si usted, estando en el gabinete, hubiese sido objeto de un desmentido del calibre del que fue el premier Villanueva, primero de parte de la primera dama y luego de parte del ministro de Economía, ¿habría permanecido en el gabinete o habría presentado su renuncia y ya que viera el presidente qué hacía con ella? Yo creo que uno siempre va a evaluar cuál es la naturaleza del desmentido, porque cuando fue entrevistado por una radio el ex premier Villanueva, y fue preguntado sobre si efectivamente había ocurrido o no una reunión, él contestó que no había ocurrido. Él finalmente señaló que esa reunión que él había señalado no había ocurrido, que siempre había algún nivel de intercambio, pero que una reunión para discutir este tema en relación no había ocurrido. En consecuencia, yo creo que hay que ver los distintos momentos y los distintos planteamientos que se han hecho. Hubo también la declaración de yo no me siento incómodo por lo que dijo la primera dama, pero luego ha venido a señalar lo contrario. Entonces, uno tiene que sopesar, y tú eres periodista, exactamente los momentos en que cada frase se señala. O sea, en consecuencia... si a usted lo hubiesen desmentido... Depende, es la respuesta. No. Lo que pasa, Mario, es que yo no soy una persona que se rige nunca por hipótesis. El día que yo me tenga que enfrentar a una situación en donde yo considero que puedo sentirme incómodo, tendré que tomar mis propias decisiones. Al final uno no puede... Usted no presentó tesis para graduarse. Claro que sí, y no pero uno no puede interiorizar aquello que está en el ámbito más interno de una persona que toma una decisión. La decisión del ex primer Villanueva fue presentar una carta de renuncia. Sí, pero usted formaba parte del equipo de ministros que él encabezaba y tiene que sentirse por lo menos cómodo o incómodo por la manera en que ha sido licenciado. Correcto. Y cada persona toma la decisión. De ese equipo? Yo me siento cómodo en el trabajo que vengo haciendo, en el cumplimiento de mis objetivos, con la cantidad de retos que lo implican. Como parte del equipo, ¿no? Y la manera como se licenció a quien era su jefe en ese momento. Es que no es una licenciada, es una renuncia. Insistiré en ello. Es una renuncia que ha sido presentada por el ex premier, que ha sido aceptada por el presidente, que es fruto de una larga conversación que tuvieron los dos. Claro, pero es, digamos, como una decisión difícil de resistirse, o sea, es como una oferta difícil de rechazar, digamos, la de cuando a uno lo desmienten y ostenta un cargo tan elevado, pues lo ponen en la situación en la que renuncia o renuncia, ¿no? Mira, cuando uno ejerce este cargo, uno se siente cómodo o incómodo con ciertas decisiones todos los días, y uno va tomando las decisiones en función a eso, y fruto de las conversaciones es que se toman las decisiones finales. Aquí hubo una renuncia, aquí hubo una conversación con el presidente, aquí hubo un acuerdo para aceptar la renuncia, y para mí lo importante es que se ha restituido rápidamente el marco de la gobernabilidad del país. Estuvo bien la primera dama al declarar que ese tema no se estaba discutiendo dentro del gobierno, no dentro del partido donde ella es presidente, sino dentro del gobierno, del que ella no forma orgánicamente parte. La primera dama en esa entrevista dio un conjunto de respuestas a un conjunto de preguntas, una de las cuales fue esto no ha estado en agenda, yo creo que es una... Eso no está en discusión en este momento, son sus palabras textuales. Correcto, ¿no? Que es una respuesta directa y sincera frente a una situación que fue enfrentada. Yo no considero que si efectivamente la información que ella tenía era esa situación, creo que ha sido transparente en señalar lo que era. ¿Era su rol dar esa información? ¿Había cuenta sobre todo de que estaba entrando en contradicción con primer ministro? Si hay alguna información que la primera dama o cualquier funcionario del Estado maneja y que quiere transparentemente transmitirle a un periodista que la está preguntando, no le veo un problema. El ex premier, el señor Valdés, a propósito de esto, han hablado todos los ex primeros ministros, ha dicho que él en determinado momento les prohibió a varios de sus ministros reunirse por su cuenta con la primera dama. ¿Usted fue objeto de esa prohibición? No, y leí la entrevista y cuando le preguntan ¿y quién? Él dice prefiero no señalarlo. Yo nunca escuché una prohibición. Por eso le estoy preguntando si ya hubiese dado el nombre. Yo nunca he escuchado. ¿Y usted sí se ha reunido individualmente con la primera dama? Yo he conversado con ella, pero no despacho con ella. Mis cuestiones sobre el cargo los despacho con el presidente de la República, con el presidente del Consejo de Ministros. No tiene, hay que distinguir el tema de, claro que obviamente las reuniones son sociales las que usted... Hemos tenido reuniones sociales, reuniones amicales, reuniones de conversación, pero el despacho relacionadas con su trabajo. No, eso lo despacho con el presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la República.
Ha habido una iniciativa política, sobre todo, o existe en este momento, a propósito de normar las funciones de la primera dama, de darles un estatus legal, porque, como usted bien sabe, ese cargo no aparece en la Constitución y no tiene una descripción tampoco. Correcto. En las leyes. Vamos a volver a esa linda entrevista que tuvimos en Cuarto Poder en su momento. ¿Recuerdas que hubo un informe de la Contraloría? Sí. La Contraloría concluyó que no había nada indebido, concluyó en montos gruesos y señaló que lo que debía ser bueno es seguir ciertas recomendaciones. Algunas recomendaciones tenían que ver que debía ser más fácil precisar exactamente si había un gasto vinculado a la primera dama, porque definitivamente hay gasto para la primera dama. Si la primera dama viaja con el presidente de la República, hay un gasto. Ese tipo de medidas, que son las que la Contraloría señaló, se están cumpliendo. Se están cumpliendo y hoy día la Contraloría podría volver a hacer un informe y poder distinguir lo que significa un gasto vinculado a un viaje o a una situación específica donde la primera dama participa porque es la esposa del presidente de la República. Yo creo que si se sometió todo a un informe de la Contraloría, lo que corresponde es cumplir con las recomendaciones que la propia Contraloría no normal, no hacer... No creo que sea necesario, porque al final entrarías a una situación de casuística. Además, nuevamente recordemos, Mario, las cuestiones vinculadas al despacho de la primera dama, como era llamado antes, fueron desactivadas por el presidente García. Sí, claro. Y el despacho de la primera dama sacado de Palacio de Gobierno, donde además funcionaba esta lógica de, mira, mantengo el puesto de primera dama, pero mantengo una fundación. Entonces acá en realidad la Contraloría determinó... a la señora Pilar Nores. Son varias personas, porque el tema de fundaciones es un tema que viene históricamente, ¿no? Históricamente. El asunto que ha desatado, que parecía anecdótico, pero a la larga no lo es, toda esta crisis... Es anecdótico para la gobernabilidad e insistiré en ello. Va a publicar usted un anecdotario. Un anecdotario, así es. Su gestión en el gabinete. Pero a lo que voy es a lo del sueldo mínimo vital. Se ha discutido... No solamente si está en discusión, que ya eso es un problema en sí mismo, sino la conveniencia o inconveniencia de levantarlo en este momento. Usted, me imagino que participa solidariamente de la decisión de todo el gabinete de que no hay que... Yo te lo voy a decir con absoluta transparencia. Primero, la remuneración mínima vital es lo primero que se vio en este gobierno. Y tiene mucha lógica y se aprobó en 2 tramos. 2 veces. Y 2 veces, pero además 25% incremento versus 20% del anterior y 12% del que lo antecedió. Esa ha sido la evolución del salario mínimo vital. Y la lógica era ver eso como primera medida y luego todos los otros temas salariales en orden, como se ha venido haciendo con la ley del servicio civil de por medio. Segundo, es clarísimo que no está en la agenda de discusión. Y tercero, te lo voy a decir con toda transparencia, yo nunca he escuchado desde que estoy en el gabinete, porque estos incrementos se dieron antes que yo entre al gabinete, que ese haya sido un tema de discusión. Siempre puede ocurrir, porque uno a veces cuando está de viaje su puesto está en manos de otro ministro, pero yo personalmente no escuché que eso fuese tema de discusión. Yo creo que esta es una discusión técnica, no es una discusión política. Hay un conjunto de sustentos que vienen del BCR respecto de que no es el momento de ver ese incremento. En la Comisión Nacional de Trabajo, efectivamente, ese siempre es un tema de discusión, lo que no significa que sea un tema de agenda de gobierno. La Comisión Nacional del Trabajo, que es una comisión tripartita, siempre discute estas cosas, pero yo creo que se ha hecho ordenadamente. El salario mínimo se vio al inicio, luego se ha visto el resto de salarios, hoy día no está en agenda de ninguna manera y no es conveniente. Pero convendrá usted conmigo que ha sido una especie de tormenta perfecta elevarle a casi el doble el sueldo a los ministros y luego ser hasta desdeñosos respecto de la posibilidad de elevar el sueldo mínimo. Claro, porque cuando tú lo pones en ese contexto y la manera como se presenta la información... ¿Quién lo ha puesto en ese contexto? No. Es que nuevamente, míralo desde la historia. Si tú tienes que en noviembre del 2011 se decide un incremento de 75 soles a la remuneración mínima, que luego se confirma con 75 más en agosto del 2002, y luego vienen en orden los maestros, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, Salud, y luego sale esta norma que, insistiré, por favor, no es solo para ministros, incluye a gerentes regionales y gerentes locales. Entonces lo que estás hablando es de un sistema ordenado, sustentado primero en la ley Servir, que es del gobierno anterior, pero además fundamentado en la ley del servicio civil, que es de este gobierno. Creo que se ha trabajado el tema remunerativo de manera ordenada. En consecuencia, no es que hoy día se desdeñe una posición, sino que hay una estrategia que tiene que ver con la mejora del Estado. ¿Hay una estrategia para el momento en el que se sube el sueldo de los ministros y se deja de lado... Obviamente, primero fue la remuneración... Obviamente, primero fue la remuneración mínima vital y después justamente todos aquellos salarios que tienen que ver con servicios públicos. Y eso es lo primero que se
se hizo. Eso no es gratuito. ¿Le parece a usted que todo ha sido muy bien manejado, muy bien administrado, los tiempos en que han aparecido todas las noticias después del fallo de la Haya? Probablemente mal informado, porque cuando uno informa y uno mira el orden con el que se vienen manejando las cosas, yo creo que es una manera lógica y una manera adecuada de manejar primero lo más básico, la remuneración, y luego las remuneraciones de los servicios públicos. Bien, ministro, tenemos que ir a una pausa.